Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea, con el tema Apartarrayos de alta tensión para subestaciones y líneas, presentado por T-Connectivity, aliado estratégico UNCE, la cual será impartido por el ingeniero Masayiri Katamura Gutiérrez, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados, para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio al seminario de apartarrayos de subestación. Como ya mencionaron, mi nombre es Masayiri Katamura. Soy gerente comercial para la zona centro-sur de la empresa T-Connectivity. Y el día de hoy estoy dando apoyo a mi compañero Pedro Muñoz, que es el gerente técnico para la zona México. El propósito de la empresa de T-Connectivity es crear un futuro más seguro y sostenible, esto a través de la conectividad. De ahí nuestro eslogan que dice que cada conexión cuenta. La empresa está enfocada actualmente en 4 rubros importantes, los cuales son la protección a la vida silvestre y a los activos. Esto con la filosofía de siempre preservar la naturaleza, debido a que el ser humano, por sus propias actividades, tendemos a crecer y empezar a ocupar espacio que antes ocupaban la flora y la fauna, y poder convivir de esta manera, de manera armoniosa. Dando un breve comienzo a esta plática, les comentaré sobre nuestro propósito como empresa, el cual es crear un futuro más seguro y sostenible, creando conexiones confiables. El lema de la empresa es generar, justamente cada conexión cuenta. Sabiendo esto, la empresa o la unidad de negocio el día de hoy está enfocado en 4 rubros, el cual es la protección de vida silvestre. Esto debido a que día con día la humanidad, en el avance, en el crecimiento de la misma, estamos abarcando cada vez más lugares pues salvajes, lugares que estaban habitados previamente por fauna local. Y bueno, tenemos como seres humanos que tenemos que convivir de la mejor manera. El segundo pilar actualmente de la empresa es generar, estar de la mano con lo que son las energías renovables, sabiendo que es el futuro actual de la humanidad, derivado también de este progreso o de esta búsqueda que tenemos de generar menos contaminantes. Y no solo con las energías renovables, la empresa está día con día participando con empresas a nivel internacional para buscar nuevas fuentes de energía, siempre a través de lo que es la conectividad. Y bueno, eso con nuestra visión de generar un futuro más inteligente en la red eléctrica, ¿no? Actualmente lo que es la división, solamente hablando de la división de energía de T-Connectivity, contamos con más de 2.900 empleados dedicados exclusivamente a lo que es nuestra unidad de negocio. Esto generando un ingreso global por año de 818,000 millones de dólares. Tenemos presencia en más de 130 países alrededor del mundo y somos catalogados una de las empresas top para trabajar con fabricantes de equipo original o EPCistas. Dentro de las marcas que
nos reconoce la gente, o las marcas con las que nos reconoce la gente a nivel mundial, están principalmente Raychem, que fue adquirida en 1999, que ya es pues prácticamente parte del corazón de energía, y otras marcas importantes a nivel México, que es AMP. AMP es una marca que se adquirió también el mismo año y estaba de hecho en la Ciudad de México, su base. Y de los productos que vamos a estar hablando el día de hoy, que es principalmente los apartarrayos, la marca que lo respalda se conoce como Bowthrow. Esta fue adquirida en el 2001 y tiene sede en el Reino Unido. Como mencionaba anteriormente, con los pilares que dirigen a lo que es la unidad de negocios de T-Connectivity, principal de energía, vamos a encontrar que estamos presentes en prácticamente en todos los sectores, desde la generación hasta lo que es la distribución, pasando por todo tipo de redes y de tipo de generación. Uno que pocas veces se habla, no es tal vez actualmente de los más limpios, pero existen, es la energía nuclear. Y un referente de ese tipo de energía es que nosotros somos la única marca termocontráctil registrada y aprobada para suministrar materiales para este tipo de plantas por la severidad por la severidad de nuestros componentes al resistir ambientes muy severos. Entre otras líneas o en otros rubros en los cuales podemos encontrar conexiones que también muchas veces no tenemos tan presentes son los data centers. Eso es un mercado que ha venido creciendo en los últimos 10 años por este crecimiento tecnológico que sabemos todos que es en el que vivimos el día de hoy. Otros que tal vez en México todavía no se han explotado, que es como, son la parte de ferrocarril, existiendo solamente en ciertos puntos, como lo que es la Ciudad de México y Guadalajara, ferrocarriles que son alimentados por electricidad y de manera aérea, entre otros. Dentro del portafolio que tenemos, y justamente para poder abarcar todo este tipo de industrias de la parte de generación y la distribución, como les mencionaba anteriormente, pues vamos a encontrar lo que son productos de alta tensión, terminales, empalmes, abrazaderas y tipo de conectores para subestación. Lo que les mencionaba anteriormente para la parte de la protección de la fauna, pues van a ser elementos aislantes principalmente, y también para proteger lo que son apartarrayos, principalmente en la parte de media tensión. Entrando de lleno a lo que sería el tema del día de hoy, a lo que son los apartarrayos de subestación. Vamos a comenzar hablando del principio de lo que es el apartarrayos y cuál es su función. Cuando hablamos de un apartarrayo, sea de media, desde baja, porque de hecho existen apartarrayos de baja, pero vamos a hablar de media o alta tensión, estamos hablando que son elementos o equipos utilizados para proteger de sobretensiones transitorias. Ese es el punto medular de la definición de un apartarrayo. Va a proteger justamente de estas sobretensiones, esas tensiones que por algunos segundos, porque realmente estamos hablando de segundos, superan de lo que es el valor nominal de nuestro equipo o de nuestra línea, y son a causa de efectos, o pueden ser a causa de efectos externos o internos. Cuando hablamos de efectos externos, estamos hablando de rayos que caen sobre las líneas, los cuales a través de una inducción eléctrica generan una sobretensión sobre la misma, y por unos breves segundos esta sobretensión pudiera dañar nuestro equipo. Cuando hablamos de manera interna, estamos hablando de maniobras, las maniobras de conexión y desconexión o switcheo, como se les conoce, también llegan a generar sobretensiones o, bueno, también diferencias de potencia, las cuales pueden dañar nuestro equipo. Este daño del equipo se ocasiona justamente por estos picos que tenemos que superan nuestro valor nominal del equipo. De ahí la necesidad de tener que seleccionar adecuadamente el tipo de apartarrayo y la ubicación, también hay que decirlo, del mismo. Uno de los factores que muchas veces no se contempla en la
instalación de un apartarrayo, principalmente de alta tensión, es la ubicación. ¿A qué me refiero con esto? Es la distancia que va a estar entre el apartarrayo y nuestro equipo para hacer la protección. También hay que decirlo, el apartarrayo va a ayudarnos a eliminar estas tensiones y estas corrientes también que se generan, estas corrientes que se generan a raíz de esta sobretensión en un 95%. El 5% restante prácticamente lo va a recibir siempre el equipo, pero ya de una manera más controlada o moderada. Eso es una realidad. Les mencionaba, dentro de la parte de los factores están los internos y los externos, y eso va a también depender del tipo de factor, perdón, va a depender la duración. Es decir, cuando estamos hablando de un factor externo como es un rayo, estamos viendo que en esta gráfica, que es el factor realmente más veloz, es el que realmente va a tener una sobretensión o una velocidad de actuación sobre nuestro sistema con mayor rapidez. Por lo tanto, es uno de los valores que tenemos que tener más presentes y que nuestro apartarrayo debe estar diseñado para poder soportarlos. De ahí, el que le sigue es la parte de maniobras, que es el de switcheo. También genera estas sobretensiones de manera rápida, no tan rápida como lo que sería un rayo, y de ahí sucesivamente otro tipo de factores como son los sobretensiones temporales, que pueden ser también a causa de otro equipo que haya sufrido un daño en la línea, o también de algunas tensiones que sean continuas sobre el mismo. Estas últimas realmente se miden en segundos y las primeras se miden en microsegundos, nomás para que nos demos una idea de la velocidad con las cuales va a reaccionar nuestro apartarrayo. Un dato importante también que debemos que tener cuando hablamos de apartarrayos es saber que la construcción del apartarrayo se puede diferenciar, y más tarde lo vamos a ver, entre tipo jaula o tipo envolvente. Sin embargo, al final estamos hablando de elementos de comportamiento no lineal colocados en serie para poder generar el correcto funcionamiento del apartarrayo. Cuando decimos que hay un elemento no lineal, estamos hablando de que es un elemento que a cierta tensión, su impedancia en este caso, va a ir variando. Es decir, cuando tenemos en un apartarrayo, hablando propiamente de los mismos, a una mayor tensión tenemos una impedancia menor, y a una menor tensión tenemos una impedancia mayor. Y esto básicamente se traduce en que cuando tenemos la sobretensión, la impedancia se vuelve prácticamente cero, la impedancia del apartarrayo, y sabemos que la tensión siempre va a buscar la menor resistencia para poder ir a tierra, y de esta manera es como el apartarrayo hace el switcheo o hace el drenado de las corrientes. Cuando esa tensión está dentro de los valores, se vuelve prácticamente una resistencia más que no le permite a estas tensiones irse por ahí y se van al equipo o a que cumplan su función. Es un dato que hay que tener en cuenta y usaremos más adelante. Y bueno, y lo usaremos de hecho en este momento, disculpen. Cuando hablamos también de la parte de la construcción, tenemos que estar pensando en la clasificación o en la norma. Actualmente la norma es la versión 2014, la IEC 60099. Esta edición actual hizo unos cambios para los que tengamos tal vez referencia a la 2006. Prácticamente el cambio se hizo en la nomenclatura, dando por sentado ahora dos tipos de definición: los apartarrayos de estación y los apartarrayos de distribución. Esa es la primera clasificación que ahora tenemos. Y la designación, como ahora se le conoce, es para uso alto, medio o bajo. H sería para alto, medium, medio, y low para bajo. Entonces, de ahí el día de hoy, cuando busquemos un apartarrayo, no importa si es de porcelana o polimérico, que esté basado en la nueva norma, en la 2014, la forma de solicitarlo ya no sería por clases como anteriormente era, que sería clase 1, 2 y 3, sino lo correcto sería solicitarlo por
por designación, alta, media o baja. Esa es la primera diferencia que encontramos con la nueva norma. Realmente por la parte de servicio de energía o absorción de energía, como también se le conoce, los valores quedan muy similares a lo que eran las clasificaciones 1, 2 y 3, pero bueno, principalmente varios fabricantes, incluidos nosotros, el día de hoy la manera en cómo los ubicamos es con esa, ¿no? Con esta nueva designación. No me voy a detener más en esta parte porque realmente tendríamos que hacer un análisis de las nuevas pruebas que se pidieron, las pruebas que se retiraron, y realmente no es el enfoque actual del seminario. Les mencionaba anteriormente que hay diferentes construcciones. En este caso lo vamos a dividir por diseño A o diseño B. Cuando hablamos del diseño A, estamos hablando de un diseño, de hecho, es de los primeros diseños de apartarrayos, y lo estamos clasificando así porque va a incluir un gas, o básicamente va a estar relleno el apartarrayo de gas. Más o menos la proporción de gas que va a tener es el 50% del volumen interno. El otro 50% va a estar compuesto por lo que les mencionaba anteriormente, los elementos no lineales, que en este momento los llamaremos pastillas. Y estas pastillas están construidas por un material que se llama, o es una matriz de óxido de zinc, la cual pues hace realmente este efecto no lineal que les mencionaba hace rato. El diseño B son diseños sólidos, no tienen volumen de gas y básicamente son, digamos, cerrados o herméticos. ¿Por qué menciono esto? Los diseños A, como los veíamos hace rato, ya sean poliméricos o de porcelana, comúnmente, y de hecho nació esta tecnología por ser de porcelana, requerían una válvula de presión en la parte de arriba, la cual en algún momento si había una falla, si había una sobretensión sobre las pastillas que estamos viendo, que están en la parte central, en la columna del apartarrayo, pues esta válvula liberaba parte de esa presión. Un sistema muy similar a lo que sería una olla express. ¿Qué desventajas tenemos con este tipo de diseños? Bueno, si la construcción no fue hecha de la mejor manera, si los materiales no son los adecuados, pues esta válvula de presión a la larga tiene fugas. También este tipo de construcción, como les decía, es más ocupado en la parte de porcelana, y bueno, la porcelana por sí sola representa un riesgo, no solamente por el peso que éste involucra, sino en caso de una falla, ya sea por el propio apartarrayo o un elemento cerca del apartarrayo que pueda dañarlo, la porcelana tiende a desquebrajarse o puede llegar a explotar, generando esquirlas que pueden dañar a otros equipos también. Entonces, bueno, eso es una tecnología que poco a poco se ha ido ocupando menos en algunos países. Por el caso de los apartarrayos poliméricos, se ocupa más lo que sería el diseño tipo B que veíamos hace rato. Son diseños que no llevan gas, y de aquí vamos a ver más adelante dos tipos de construcción, o dos tipos de construcción. Lo que va a ser tipo wraparound o tipo jaula. Cuando hablamos de tipo jaula, la siguiente acá está. Los tipo jaula son los del lado derecho, y se les menciona así porque justamente tienen unas barras de fibra de vidrio, las cuales van a proteger lo que son nuestras pastillas o nuestros elementos no lineales, que son realmente el corazón del apartarrayo, y sobre estas barras vamos a colocar lo que son nuestros faldones de hule silicón o poliméricos para poder construir el apartarrayo. La ventaja que le va a dar a un apartarrayo estar construido por un tipo jaula es la resistencia mecánica. Lo vuelve un poco más pesado comparado con su hermano de tipo envoltura, el cual no trae estas barras y solamente se construye colocando lo que son estas pastillas de óxido de zinc y construyendo o envolviendo lo que es los faldones de polímero sobre estas pastillas. Entonces,
Realmente si comparamos uno con otro, el efecto del peso es un 5% más pesado el que es tipo jaula comparado con el de envoltura. Sin embargo, el tipo jaula nos va a dar una resistencia mecánica. Ambos, cuando tienen alguna falla, algún desperfecto por una sobretensión, por o un elemento externo que los pueda dañar, pues básicamente se perfora lo que es el hule silicón y bueno, con esto de ahí puede llegar a salir lo que es la presión generada por la descomposición de las pastillas. A diferencia de los porcelana, que cuando había una sobretensión y teníamos en este caso el gas, pues les mencionaba que pueden explotar y generar esquirlas que dañen otros equipos. Como les mencionaba anteriormente, los tipo jaula llevan unas varillas o bucles en este caso, pero vamos a dejarlo en términos de varillas. Son fabricados principalmente de lo que son fibra de vidrio y lo que van a cubrir lo que son nuestras pastillas que ya les mencionaba. También ya les mencionaba que tienen un mejor desempeño en comparación con el tipo envoltura. Son económicos, realmente lo que es el tipo envoltura y el tipo jaula, ambos son, cuando hablamos que son más económicos en su diseño, estamos haciendo siempre la comparación contra sus hermanos de porcelana, no uno a otro. Realmente la variación de precio es mínima. Y en ambos, como les mencionaba también al principio, la resistencia mecánica se reduce siempre que lo comparemos nuevamente con sus hermanos en porcelana. Vamos a hablar ahora de lo que son las cubiertas. El propósito de la cubierta, básicamente en un apartarrayo, va a ser bloquear lo que es la humedad, bloquear elementos externos, como son los contaminantes, y principalmente generar una resistencia a lo que es el intemperismo, que se traduce sencillamente en una protección contra los rayos ultravioleta. Hay que decirlo así, el peor enemigo de un polímero en el medio ambiente va a ser los rayos ultravioleta. Eso lo podemos hacer el ejercicio práctico, recortar cualquier tipo de polímero, plástico, bolsa del mandado, lo que sea, colocarlo a la intemperie unos 15 a 30 días y veremos cómo se empiezan algunos a degradar, algunos se empiezan a hacer amarillos. Y esto es básicamente reacción contra los rayos ultravioleta. Es por ello que hay que decirlo también como es, en el medio vamos a encontrar siempre elementos de polímero, pero sí es importante que sepamos que esos polímeros están diseñados para resistir rayos ultravioleta. ¿Okay? Cuando hacemos ya la comparación de uno a uno de ventajas y desventajas de un polimérico contra uno de porcelana, pues la primera que vamos a encontrar es que los poliméricos, por su propia característica, son libres de mantenimiento. No requieren un mantenimiento periódico como sí lo requieren los apartarrayos o elementos hechos de porcelana. Recordaremos mucho, a mí realmente no me tocó como tal, lo he visto en acción en los elementos que quedan instalados actualmente, que se debe de hacer básicamente se deben de limpiar o ya sea con chorro de agua o dependiendo cuando son de media tensión. He visto que hacen hacen la libranza y los limpian prácticamente a mano, lo que es la porcelana. ¿Por qué? Porque los contaminantes después de la lluvia, el polvo, se quedan adheridos a los elementos. Como también les decía también hace rato, la parte del diseño de polímeros no presentan explosión. Si llega a haber una sobretensión, algún daño sobre el mismo, simplemente se va a generar una fisura sobre lo que es la cubierta. Si es tipo jaula, probablemente se rompan uno o dos de las varillas, pero no va a pasar más de eso. En el cambio de los de porcelana, cuando hay una presión, esta presión sale rompiendo lo que es la misma porcelana y generando expulsión o desplazamiento de elementos grandes o esquirlas, también llamadas. Algunas veces estas fragmentaciones son violentas. Me ha tocado casos en líneas de transmisión donde se coloca una terminal de alta tensión seguido de un apartarrayo de porcelana. Viene una sobretensión, el apartarrayo explota
y termina dañando lo que es la terminal que estaba contigua. Entonces son algunos de los, algunos de los elementos a considerar en nuestra instalación. No estoy diciendo que no se deben de utilizar los de porcelana. Justamente una de las ventajas que va a tener la porcelana contra cualquier polimérico es una mayor resistencia de efecto cantilever. Entonces, donde requiramos más de esta propiedad mecánica, pues nuestra única opción, por decirlo de esta manera, va a ser este tipo de diseños. O en otros casos, por ejemplo, y lo vamos a ver al final, para voltajes que superen los 400 kV. Por parte de los diseños poliméricos, ya mencionábamos que son altamente resistentes a lo que es el intemperismo, principalmente a lo que es la radiación ultravioleta, y que son libres de mantenimiento. Tyco, como logra hacer que sean libres de mantenimiento, es generando un material hidrofóbico, el cual no permite que los contaminantes que vienen a través del agua, de la lluvia, se queden adheridos a lo que es el material, ya que la propia agua no se puede adherir, siempre se va a deslizar, y de esta manera generamos un material más limpio a largo plazo. Siguiendo con lo que es nuestra presentación, vamos a hablar un poquito más de lo que son los apartarrayos de alta tensión y extra alta tensión. Cuando estamos hablando de más de 400 kV, se denominan de extra alta tensión. Hay que decirlo también, a nivel mundial existen al día de hoy básicamente solamente 2 líneas de extra alta tensión funcionando. Una de ellas está en la India, funciona a 800 kV. Estamos hablando de elementos completamente, digamos, fuera del mercado. Sin embargo, TI participó en una de estas instalaciones proporcionando apartarrayos principalmente. Estos apartarrayos fueron de porcelana por las dimensiones del mismo y por los efectos mecánicos que se requerían. Como les acabo de mencionar, justamente para este tipo de proyectos nosotros pudiéramos llegar a ofertar hasta 800 kV, única y exclusivamente en porcelana. Por la parte de los poliméricos llegamos hasta solamente 400 kV. Esto simplemente es por los efectos mecánicos que se generan a ese nivel de tensión. ¿Cómo los dividimos? Bueno, M es todos los que empiecen por la designatura M, va a ser que estamos hablando de porcelana. La siguiente letra habla de la designación, si es alta, media o baja, para nosotros sería A, B o C, bueno, y así sucesivamente. Y la tercera letra estaríamos hablando de lo que es la distancia de fuga. Aquí realmente lo que me gustaría hacer énfasis, porque va a aplicar lo mismo para porcelana polimérico, es que cuando hagamos nuestra selección o se solicite una cotización de apartarrayo, es indispensable tener lo que mencionábamos al principio de la presentación, nuestros valores de reacción ante maniobra, ante impulso por rayo, principalmente. Con base en esta información, nosotros vamos a poder ofertarles el mejor apartarrayo. Muchas veces llegan y nos comentan que requieren un apartarrayo para 115 kV, o el más común para ese tipo de tensión es el de 96 kV. Pero pocas veces nos indican nivel de altitud, pocas veces nos indican si requieren un valor específico de maniobra, de switcheo, y realmente es muy importante. Si el día de hoy habláramos con alguien de transmisión, de CFE de transmisión, y nos mostrara uno de sus mapas donde tienen identificado las zonas donde más rayos caen al año, ellos te podrían decir que en ese tipo de zonas van a requerir apartarrayos más especializados que si lo comparamos con zonas de baja probabilidad de rayo. Entonces, evidentemente esto todo se va a ver impactado en el tiempo de entrega y en los precios. Entonces es importante tener esto en cuenta. Realmente todo lo demás no espero que me indagar tanto en esto ni que se lo aprendan. Es más, yo no me lo sé de memoria porque son demasiados datos y pues la memoria puede fallar. Siempre es bueno regresar a lo que son las tablas, pero básicamente eso es el principio para hacer una selección correcta del apartarrayo. El siguiente factor que vamos a siempre estar buscando en la selección del mismo
van a ser factores como el tipo de anclaje a la línea, puede ser anclaje directo, puede ser por pin, puede ser porque requerimos un conector NEMA 4, etcétera. Va a depender mucho eso, va a depender mucho de la instalación, a qué se va a conectar, y de esto siempre vamos a nosotros solicitarles ese tipo de información. Y el segundo factor es la tierra. ¿Por qué pedimos estos dos factores? Porque justamente de la definición que veíamos al inicio, el cual el apartarrayo hace la función de eh, protegernos de esas sobretensiones, la manera de hacerlo es estar conectado a la línea y poder drenar esa misma sobretensión a tierra. ¿De qué va a depender el elemento a tierra? Va a depender mucho de su instalación, del calibre que ustedes estén ocupando, de la forma en cómo vayan a conectarlo. Muchas veces y el común denominador va a ser que es por medio de cable desnudo, pero llega a pasar que en la instalación se requieren que tipo NEMA, requieren otro tipo de conectores especializados. ¿Por qué hacemos ese énfasis? Porque desde planta, en la parte de la base, va a venir adecuado al conector o al tipo de instalación que ustedes nos hagan referencia. El otro punto va a ser lo que es la distancia de fuga. De esta también va a ser muy importante que nosotros cumplamos con esa distancia de fuga, la cual se mide siempre desde la parte de la línea hacia tierra, que básicamente nos dice qué distancia va a recorrer la tensión por todo el exterior. ¿Por qué es importante decir esto? Porque podemos tener taiko una distancia de fuga mayor simplemente con uno o dos elementos, como lo podemos ver acá. Vamos a construir ese apartarrayo para alcanzar esa distancia de fuga que ustedes nos indiquen, pero también considerando la distancia, la longitud que ustedes requieran. ¿No? Sería lo mismo alcanzarlo con dos elementos largos, dos MCAM, o poderlo hacer como viene en el ejemplo, que sean un elemento corto y un elemento largo. ¿De qué va a depender de esto? De su propio diseño, del diseño de su proyecto. ¿Vale? Otro punto importante en la parte de la selección de cualquier apartarrayo va a ser el anillo equipotencial. Hay que decirlo, hay marcas, nosotros somos una de ellas, que no por diseño de nuestros apartarrayos no requerimos para el buen funcionamiento el anillo equipotencial. Sin embargo, no pasa nada si se suministra, pero eso debe de ser incluido dentro de la especificación. Y eso aplica para otros fabricantes también de apartarrayos. Entonces es muy importante que cuando llegue alguien a especificarles o a apoyarles con la selección de estos elementos, no se les haga raro este tipo de preguntas. Estos mismos factores, por eso los mencionaba al inicio, van a aplicar también para los poliméricos. Sin importar si son tipo jaula o envolventes, entran en las mismas clasificaciones y los valores de maniobra o switcheo que veíamos al principio. Al igual que la parte de las conexiones aéreas o a tierra. En el caso de los apartarrayos poliméricos, lo que les mencionaba también hace unos slides, es que solamente vamos a poder suministrar este tipo de tecnología hasta 400 kb. Si el requerimiento supera esta tensión, la oferta se iría a los apartarrayos de porcelana. Es importante mencionar, como también les decía hace rato, sin importar el fabricante, es hacer siempre énfasis en lo que es la distancia de fuga. Podemos tener, por ejemplo, estos dos que están acá son un PCA2 o un PCA3. Ambos estamos hablando que son de la misma capacidad de absorción, pero va a cambiar su distancia de fuga. Y esto lo vemos reflejado en el peso total y en lo que les mencionaba, la longitud del mismo. Entonces, son datos muy importantes que tenemos que considerar porque muchas veces vamos a tener esas limitantes, ¿no? Tanto la limitante del peso por la ubicación de la instalación, como la limitante en la altura también por la misma. Entonces es importante tener siempre esto en cuenta. Asimismo, como ya les mencioné, pues vamos a tener estos dos requerimientos. Tanto la parte de la conexión aérea va a depender de su sistema, como el tipo de conexión a tierra. Un dato que se me estaba pasando, en los poliméricos sí hay una diferencia en este último, que es la base. En el caso de los de porcelana, las bases son por default
redondas. En el caso de los poliméricos tenemos dos versiones, las cuales es en forma de estrella o redondo. ¿De qué va a depender? Pues igual del tipo de instalación o la base que ustedes estén utilizando. Como bien les mencionaba, en la parte de la selección siempre va a ser importante el tipo de conexión. Un ejemplo de esto son las aplicaciones especiales, en el cual se nos puede solicitar un diseño específico para cumplir una distancia de fuga y una altura predeterminada, pero donde la conexión a tierra o el anclaje, más bien no es conexión a tierra, disculpen, el anclaje del apartarrayo puede venir por la parte central. Entonces, en la parte central podemos tener un punto de apoyo, pero lo que sería ya lo que es la salida a tierra va a ser por la parte de abajo. Entonces, realmente el apartarrayo es un elemento que vamos a fabricar a medida del proyecto. Otra aplicación puede ser apartarrayos en paralelo, como lo estamos viendo en este punto. Esto va a depender para también nuevamente el tipo de voltaje y las longitudes. Cuando no tenemos tanto espacio y requerimos voltajes y ciertas características elevadas, estos podría ser un elemento a considerar para alcanzar ese tipo de condiciones. Por mi parte sería todo. En este momento estaría dando por concluido lo que sería la presentación de apartarrayos de subestación. No sé si tengan alguna duda. Me parece que por el momento no hay ninguna duda. Perfecto. Muchísimas gracias y agradezco su atención. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a Masayari Katamura y a T-Connectivity por su valiosa contribución al sector electromecánico, por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE, y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Excelente tarde a todos.